Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio dedicado a brindarles información sobre temas de tendencia tecnológica y soluciones Intellisis. Vamos a empezar con este webinar que les va a ayudar a conocer los cambios, así como el panorama y expectativa económica para el 2024, con CFDI como principal herramienta de recaudación. Mi nombre es Manuel Ramírez, parte del equipo de Mercadotecnia Digital, y este es el segundo webinar del año de este ciclo de espacios que vamos a tener cada 15 días aproximadamente durante todo el 2024, con temas de tendencia y las soluciones Intellisis que estamos seguros ayudarán a fortalecer cada área de sus negocios. Somos Intellisis Software, una compañía 100% mexicana, contamos con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélite que ayudarán a impulsar a tu negocio a ser líder de la industria. El día de hoy nos acompañan nuestros speakers, Yadira Albor. Hola Yadira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gusto en saludarles en este 2024. Yadira es experta en temas de nómina y contabilidad, licenciada en contaduría, con más de 19 años de experiencia en el manejo de paquetería COI, NoSAE, banco, y experta en temas de nómina digital, contabilidad electrónica, CFDI 3.3 y 4.0. Yadira es socio fundador de la firma Sidney, miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la AMCP de la Ciudad de México, asociada y directora de automatización para la firma TaxDay, así como asesor fiscal de Intellisis Software. Tiene mención como una de las fiscalistas más importantes de México por la revista de la Defensa Fiscal 2024. Ha sido expositora y capacitadora en el Colegio de Contadores de Puebla, TaxDay, Grupo Slash, IPEM, México, Intellisis Software y ASPEL Puebla. Muchas gracias, Yadira. También contamos con la participación de Ángel Baños. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por su espacio. Ángel es gerente de producto con más de 3 años de experiencia en Intellisis. Ha colaborado con el diseño de reglas y flujos de negocio en Intellisis ERP. Su amplia experiencia en cálculo de nómina lo ha llevado a ser el responsable de análisis y diseño de CFDI 3.3, 4.0 y CFDI internacional, así como de cálculo de impuestos fiscales. Muchas gracias, Ángel. Les comentamos acerca de la semblanza de Intellisis. Somos una empresa 100% mexicana que se dedica al desarrollo de software ERP y aplicaciones empresariales para negocios de todo tamaño en México y Latinoamérica. Tenemos más de 38 años de experiencia, estamos en más de 8 países de Latinoamérica, tenemos 40% de clientes en la nube y más de 250,000 usuarios activos. También tenemos presencia nacional, contamos con una sede en la Ciudad de México y diversas sucursales como Guadalajara, Tijuana, Monterrey, el Corporativo de Ciudad de México y Morelia. También contamos con presencia en Latinoamérica, tenemos una sucursal en Panamá y clientes en Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos socios tecnológicos y certificaciones como AWS Amazon, Telmex, Treara, Ciesa, Click y Microsoft Partner. Y bueno, nada más para comentarles que si alguien tiene alguna duda en el inter de este webinar, puede levantar la mano y con gusto le abrimos el micrófono para que nuestros expertos le aclaren el tema. A continuación le cedo la palabra a Yadira Albor. Adelante, Yadira. Muchas gracias, Manuel. Pues ahora sí que van a disculpar la voz romántica y sexy que traigo el día de hoy, pero pues estos climas como que no colaboran mucho entre eso y el estrés. Ya saben que suelen generarse este tipo de situaciones, pero con el gusto obviamente de saludarlos y que nos acompañen, pues me gustaría comentar un poquito acerca de lo que nos espera en el 2024. Si bien es cierto que no hubo una reforma fiscal como tal, como se esperaba, pues en, en días pasados la autoridad nos dio a conocer algo que denominó el Plan Maestro. Suena hasta como título de película, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir para este 2024 y qué es lo que tenemos que estar preparando para obviamente no ser sujeto en el foco de atención de la autoridad? Vamos a platicar un poquito acerca de los cambios que tuvo la nómina para este 2024 con la finalidad de que ustedes estén preparados y sobre todo que tengan la certeza y la seguridad que el software de Intellisis está al pendiente de todos estos cambios para que ustedes
pues de manera muy transparente puedan afrontar estos temas, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la carta aporte, ¿no? Que parecía que no quiere llegar, pero en realidad ya llegó y es muy importante saber cuáles son esos cambios para este 2024. Vamos a hablar acerca de los criterios normativos, porque déjenme decirles que este año volvieron a publicar de manera muy incisiva el anexo 3 que habla de los criterios normativos, que es algunas situaciones que tenemos que tomar en cuenta y cambios en la declaración anual que al final pues los vamos a hacer una invitación porque Intelisys está preparando una herramienta que estoy segura que va a ser de su agrado y que obviamente les va a ser muy funcional para el cumplimiento de muchas cosas, ¿no? Y pues de lleno hablando acerca del plan maestro, déjenme decirles que se divide en secciones como es cómo planea la autoridad atender al contribuyente, ¿no? Y entonces dice el SAT que todos hemos padecido de que no haya citas, ¿no? O sea, que estás al pendiente a las 3 de la mañana para que caiga una cita para poder agendar movimientos en el SAT. Entonces dice que, pues obviamente las 157 oficinas del SAT van a estar disponibles para que cualquier contribuyente pueda actualizar sus datos, ¿no? En el caso de las firmas electrónicas va a haber mucho mayores citas, ¿no? Habla de que ellos quieren cultivar la cultura, valga la redundancia, o sea, que quieren que la gente tenga una cultura contributiva, donde quieren fomentar que el mismo contribuyente sepa cuáles son los beneficios que va a tener al ser formal, ¿no? O sea, como decirle, oye, mira, si tú te inscribes vas a tener derecho a créditos bancarios, vas a tener acceso a la vivienda, como invitarlo a que de manera natural y por su propio pie, él vaya y se inscriba y cumpla con sus obligaciones, ¿no? Habla que las citas, o sea, ¿se acuerdan que, bueno, hoy en día quien está en este tren de sacar citas en el SAT, de repente si ya no hay en el calendario, te dicen que te formes en la fila virtual, ¿no? Y cuántos hemos tenido que esperar muchos días para tener noticias de esa fila virtual. Ahora dice que las citas no deben tardar más de 10 días hábiles, o sea que esas filas virtuales tienen que salir muy rápido y habla de que obviamente va a haber un aplicativo, una oficina móvil donde tú, perdón, puedas acceder y de manera muy sencilla puedas hacer tus trámites directamente en esta plataforma, en este aplicativo de oficina virtual. También hace mención en este afán de darle atención al contribuyente que quiere desarrollar mayores canales de atención remota, es decir, como explotar toda esta parte tecnológica para que puedan funcionar herramientas como el Marcasat, ¿no? Que va a, obviamente, a tener una atención muy ágil y ellos dicen muy sencilla, las redes sociales y los servicios digitales para brindar orientación a los contribuyentes, es decir, que seguramente los vamos a ver no solamente en el Twitter, ¿no? Sino también en el Facebook, en el Instagram, van a estar en todas esas redes que va a orientar o va a tener un aplicativo de orientazar que va a ofrecer atención las 24 horas del día. Yo quiero ver que un contribuyente, bueno, seguramente un contador sí, ¿no? A las 3 de la mañana tendrá que estar llamando a Orientasat para que le atiendan, ¿no? Que sigue apostando a ese chat uno a uno para orientar al contribuyente, que va a desarrollar casos de aclaración, ¿no? O sea, así como una guía de si te pasa esto, esto tienes que hacer, por aquí tienes que venir, las oficinas virtuales para que sin salir desde tu casa puedas hacer cualquier trámite que tú quieras desarrollar, ¿no? Desarrollando herramientas tecnológicas que hoy en día ya conocemos, como la factura SAT móvil, ¿no? Que cuando salió, pues por ahí muchos tuvimos la inquietud de querer utilizar esta app que tú podrías cargar en tu celular, pero que muchos nos bueno, no lo quisimos usar, se me fue la palabra,
desincentivarnos, porque resulta ser que tenías que cargar tu firma electrónica en el celular, pero ellos le apuestan a que este aplicativo va a ser la solución para la carta aporte, sobre todo para aquellos que denominan hombre camión, ¿no? O sea, que están en la esquina con su camión y que tienen que llevar algo y que entonces desde su celular muy fácil ellos puedan utilizarlo. La verdad es que antes de eso habría que tener un conocimiento de cómo llenar este documento que nos ha causado tantos dolores de cabeza, ¿no? El SAT móvil que ya existe y obviamente el SAT ID que hoy en día sabemos que sirve para generar tu constancia, para generar tu contraseña, para renovar tu fiel. Él dice que esta herramienta puede facilitar todo este tema, ¿no? Pero también habla de un tema de atención al contribuyente y recaudación, ¿no? O sea, toda la primera sección parecía, ay, bueno, si están pensando en mí como contribuyente, ¿qué voy a hacer, no? Pero entonces dice, ¿sabes qué? Para ayudarte a ti y obviamente fortalecer la recaudación, vamos obviamente a fortalecer la atención y orientación y solicitudes del contribuyente para declaraciones y pagos, para acciones presuntuosas, para la reactivación de certificados, vamos a darte seguimiento, vamos a facilitarte la presentación de las declaraciones. Hoy en día ya tenemos muchas declaraciones que se prellenan con información de acuerdo al régimen del contribuyente o así están en el nuevo portal, pero ¿qué tal nos sorprendieron semanas atrás con un nuevo portal de la declaración de IVA, ¿no? Un nuevo formato y ellos van hacia allá a que obviamente se mejore el prellenado de las declaraciones que tiene hoy en día la autoridad. Y después de eso dice, bueno, ahora sí que ya te ayudé con el llenado eh, de tu declaración, pues vamos a hablar de cuáles son las acciones que yo como autoridad voy a tomar para la recaudación y la fiscalización. Y entonces empieza a hablar, ahora sí de manera clara, porque algunos ya nos había tocado, que se va a coordinar con las entidades federativas para incrementar las auditorías, los operativos, la fiscalización y el cobro de adeudos, ¿no? Y obviamente que va a restringir, y también eso ya nos pasó en este 2023, aunque quizá de manera aislada, que va a restringir los sellos con operaciones simuladas. Y hay veces que no son simuladas, pero la autoridad lo presume y en automático, pues obviamente restringe los sellos, ¿no? Que le va a dar seguimiento a los contribuyentes en el cumplimiento de los pagos de sus obligaciones fiscales. Y yo creo que en los últimos meses ya lo hemos vivido de manera más frecuente, porque con un día que te atrases en la presentación de tu declaración pago provisional, ya recibiste el correo. O sea, de manera, antes eso solo lo veíamos con el IMSS y ahora con el SAT, como que de manera muy reactiva llega ese correo de, oye, ¿qué está pasando, no? Hablando y centralizándose en este tema de fiscalización, que es quizá el que todos siempre nos hemos cuestionado, dice que ahora sí con toda claridad, ya lo sabíamos todos, que va a hacer uso de la inteligencia artificial para mejorar la planeación de procesos de recaudación. Y entonces por ahí pone un nombre de obviamente la estrategia que va a seguir, que es el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, ¿no? Donde va a clasificar a los contribuyentes por el riesgo, va a identificar la complejidad que tiene, así como la detección de inconsistencias en los FDIs asociados con el contrabando y empresas fachadas para revisar los siguientes rubros, ¿no? O sea, ahí sí está diciendo, oye, a través del CFDI yo te voy a cachar. ¿Qué es lo que voy a estar buscando? Actividades vulnerables, voy a estar buscando aplicaciones improcedentes de saldos a favor de IVA, voy a estar buscando los impuestos de comercio exterior, los impuestos internos,
el mercado de combustibles, ¿no? Que todo esto que ya conocemos tan comúnmente como el huachicoleo, y a lo mejor uno lo ha visto quizá en lugares pequeños, pero en realidad esto se da en cantidades grandes, ¿no? Las operaciones simuladas, la simulación de pensiones también va a estar buscando, y ojo, la terciarización de pago de nómina. Oye, ¿y cómo va a ser eso? Bueno, pues resulta de ser que lo que va a estar buscando es las empresas que no tengan recibos de nómina. A ver, no tienes recibos de nómina, vamos a buscar dónde está entonces tu nómina, ¿no? O sea, es impensable que una entidad funcione sin una nómina, ¿no? Entonces va a estar buscando ese tema. Y ojo, porque esto es, digamos que, donde tengo que yo tener el ojo, porque dice que los esfuerzos de programación y fiscalización van a estar enfocados a estos sectores. El sector automotriz, el sector de bebidas alcohólicas y cigarros, el comercio mayorista y minorista, la construcción, la parte de electrónicos, entretenimiento y espectáculos, farmacéuticos, hidrocarburos, hoteles y alojamientos, logística y transportes, metalúrgicos, paquetería y mensajería, plataformas tecnológicas, publicidad, seguros y servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios privados de educación, las escuelas, ¿no? Servicios privados de salud, prácticamente estamos todos, ¿están de acuerdo? O sea, salvo ahí no aparecemos como tal los prestadores de servicios profesionales, pero prácticamente la autoridad va a ir parejo. Esta parte que ya publicaba la autoridad no es el primer año que lo hace, pero ¿qué es lo que ahora llama la atención? Que ahora sí, con claridad habla los sectores que va a cuidar, pero en ocasiones anteriores hablaba del tamaño del contribuyente. Quiere decir que hoy va a ser parejo por el sector que esté revisando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales conceptos o conductas de estos sectores en donde va a focalizar la fiscalización? El uso de planes privados de pensiones, los asimilados a salarios, que ya sabemos que hasta tienen un tope, la subcontratación, ese es muy importante, o sea, los servicios especializados, y reciclos para evadir el correcto pago de la nómina. Resulta ser que el SAT ya se dio cuenta que las empresas tienen como 50 reciclos que les prestan servicios, ¿no? Sería muy ilógico que tantos pequeños o tantos régimen simplificado de confianza estén en una empresa y dijo, ya sé, es una estrategia de nómina, ¿no? Porque entonces estás dando que tus trabajadores los se inscriban como reciclo para que te den una factura y obviamente tú la pagues y llevadas todo este tema de sueldos y salarios. Enajenación de acciones y otros intangibles, aplicaciones indebidas de saldo a favor de IVA, operaciones a tasa cero, no objeto del impuesto, el IVA en importaciones, las pérdidas y estímulos fiscales, así como los regímenes preferentes, el acreditamiento del IEPS, la revisión de plataformas tecnológicas de comercio y cobros electrónicos. Va a estar muy atento a este tipo de operaciones. Y si vemos en el histórico, amigos, se van a dar cuenta que ha ido subiendo la recaudación. En el 2023 fue muy exitoso con sus invitaciones que estuvo mandando para recaudar, y este 2024 va a estar, pero encima de todos nosotros para recaudar lo más posible. Recuerden que es año de elecciones, que es el último año que va a estar este gobierno, y va a pensar en cómo allegarse de todo lo que necesita. Entonces, importante que estén ustedes muy atentos, porque ahora sí ya dijo con toda claridad, voy a echar a andar mi inteligencia artificial para identificar todas estas operaciones que me van a ayudar a recaudar de una manera más eficiente.
Esto es hablando obviamente de lo que planea la autoridad, que ya lo hacía, ¿no? Pero digamos que ahora sí se puso en evidencia y dijo, sí, está bien, sí lo estoy haciendo y te voy a decir con claridad hacia dónde voy a ir. Pero ya hablando de lo que estamos viviendo ahorita en este 2024, pues es obviamente hablar acerca de los cambios que tuvo la nómina, como cada año los tiene. Recuerden que subió el salario mínimo en un 20%, que yo no veo que o sea, sé que nuestra parte humana o nuestro recurso humano durante muchos años se ha sentido castigado por este tema. Y no es que esté mal el incremento. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos incrementos? Que a todas las empresas, pues ahora sí que nos está generando un poco de incertidumbre, que hoy en día sabemos, y bueno, siempre lo hemos sabido, no puedo tener a nadie en el seguro social con menos del mínimo, pero hoy en día un mínimo en el área general del país representa más de 7,500 pesos. Si a eso le sumamos este tema que ha sido tan polémico desde el año pasado, que la ley del ISR en el artículo 96 considera que no se efectuarán retenciones a las personas que en el mes, perdón, que en el mes únicamente perciban un salario mínimo correspondiente al área geográfica. Y aquí, ojo, muy importante, porque no está diciendo que la persona gane un salario mínimo, es decir, que su salario diario sea el mínimo, sino está hablando de que en el mes solamente reciba un salario mínimo. Entonces, yo puedo tener circunstancias donde mi trabajador gana más del mínimo, voy a poner un ejemplo, 10,000 pesos, pero solo trabaja una quincena. Si solo trabaja una quincena, que serían 5,000 pesos, percibió en ese mes menos de un salario mínimo y en consecuencia no le voy a retener a este trabajador. Pero puedo tener trabajadores que en su alta tienen, que ganan al día el salario mínimo, pero si ese salario mínimo le pago horas extras, le pago un bono, le pago la prima vacacional, le pago el aguinaldo, le pago la PTU, en ese momento esa persona, en ese mes, percibió más de un salario mínimo y en consecuencia le tendría que retener el impuesto, ¿no? Entonces, aquí hay, pues obviamente, un criterio muy delgadito en esa interpretación. Por otro lado, algo que nos está preocupando un poco a los que estamos involucrados en el tema de nómina es hacer este análisis. En el 2022, con el salario mínimo de 2022, cuando yo hacía el cálculo de la nómina, me daba un subsidio al empleo a entregar. En el 2023, sí me daba un impuesto con el salario mínimo de 207, que era de 116.87 pesos. Y el año pasado, no sé ustedes cómo les fue, pero estuvimos un poquito titubeantes ante la incógnita que en el cálculo anual a estos trabajadores del salario mínimo sí les salió un impuesto a pagar. Y hubo quien me decía, oye, Yadira, pero es que todo el año no le retuve y de repente ahorita en el cálculo anual quieres que le retenga prácticamente todo lo que dejé de retenerle. Pues déjenme decirles que esa incógnita continúa sobre la mesa porque aunque se le cuestionó a la autoridad, oye, es que en ningún artículo que hables del cálculo anual dices que quien perciba el equivalente a un salario mínimo anual no tendría, no sería susceptible de retenciones, ¿no? Y aquí más bien la lógica que utilizamos la mayoría de los contadores fue, bueno, en una interpretación armónica de la ley, si no le retengo en el mes, tampoco le tendría que retener en el año. Yo la justificación mayor que encuentro es que hoy en día la autoridad no tiene la claridad
a través de un dato, a través de un campo, de identificar si yo a mi trabajador le hice cálculo anual. Entonces, al no tener esa claridad, pues yo podría haberle hecho una retención mensual y obviamente no retenerle, y la autoridad, pues en este momento no lo va a percibir, aunque yo sé que sí le tendría que haber hecho su declaración anual, ¿no? Pero para este 2024 la preocupación crece porque el meter un salario mínimo al cálculo del impuesto representa una retención de 506.79, que de acuerdo al 96 no se lo voy a estar reteniendo. Pero entonces hay clientes que me dicen, oye, Yadira, pues mira, para evitarnos esto de la interpretación, ¿qué te parece si mejor los damos de alta con 250 pesos al día? Y yo le digo, está bien, solamente que ojo, porque si tú los das de alta con el salario mínimo de 248.93, de efectivo así constante y sonante, le vas a entregar al trabajador 7,572.45. Y si tú lo das de alta con 250 pesos, ese trabajador va a recibir en efectivo neto, perdón, alrededor de 7,000 pesos, porque le vas a estar reteniendo 500 y tantos pesos de ISR. Y entonces ahora sí resulta ser que por ganar un poquito arriba del mínimo va a mermar mi flujo de efectivo, ¿no? Entonces, la verdad es que esos temas siguen siendo muy, ahora sí que muy delicados en las empresas, pero pues ahora sí que es lo que hay mientras la autoridad no tenga esa claridad. Recuerden que el siguiente valor que tengo que tomar en cuenta es la UMA. Esta UMA se publicó el 9 de enero, pero entró en vigor a partir del 1 de febrero. En relación a la UMA, solo les pido que recuerden en sus cálculos de nómina que tengo percepciones que son de aplicación periódica y que sí me va a afectar o va a ser diferente el cálculo de la UMA de enero a la de febrero, como pudiera ser el pago de horas extras, los días festivos, la prima dominical, pero tengo otras percepciones. Perdón, Yadira, tenemos una pregunta. Sí, claro. Adelante, Cristian, si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Hola, Bueno, perdón, no sé si me adelanté en la parte de las preguntas. En el ejemplo con lo que ponía sobre el trabajador que solo está en una quincena, sí. y ganas 10,000 pesos al mes en realidad, como solo trabajo una quincena, dices que no habría que hacer la retención. Y mi pregunta es, pues al no haber, digamos, el ingreso de los 10,000 pesos, solo de 5, pues se le aplica la tabla de subsidio, que era lo que más adelante ya estabas explicando. Era sobre eso mi pregunta. Exactamente, porque creo que un cuestionamiento que tuvimos todos es, oye, ¿por qué va a subsistir la tabla de subsidio, no? Si ya un salario mínimo queda fuera de la tabla de subsidio. El subsidio se otorga con ingresos de hasta 7,283 pesos, algo así. Con 7,500 un salario mínimo queda fuera del subsidio, pero por supuesto que voy a seguir utilizando la tabla del subsidio con este tipo de casos donde voy a tener faltas, incapacidades, trabaja solo un periodo, y ese trabajador sí va a ser susceptible o sí le voy a aplicar el subsidio, y en su caso, por supuesto que le voy a devolver. Eso no desaparece, ¿eh? Eso sigue funcionando igual. Ok, correcto, correcto. Muchas gracias, Sergio. Sí, ¿de qué? Gracias por tu participación, Cristian. Adelante, Jen. Bueno, y entonces acuérdense que tenemos otras percepciones que son de deducción anual, y entonces estas, como son la previsión social, el fondo de ahorro, las indemnizaciones, el aguinaldo, la prima vacacional, la PTU, yo las puedo todavía, aunque yo pagué una parte en enero, todavía las puedo como ajustar con la UMA de ese año. Pero en el caso de las primeras sí va a aplicar una exención diferente en enero que a partir de febrero, cuando cambia este valor de la UMA.
Hay otro valor por ahí que tenemos, que es la UMI. Recuerden que la UMI es la unidad mixta del Infonavit, y esta unidad mixta del Infonavit es la que utilizo para las amortizaciones del Infonavit. En este caso, es importante que ustedes le soliciten a sus trabajadores que les vuelvan a entregar la hoja de retenciones del Infonavit, porque el Infonavit, ante el ajuste de su estrategia de que ser equitativo en el pago de la hipoteca y demás, ha habido circunstancias en las que ajusta el valor de la amortización del trabajador basado en el promedio de ingresos del año anterior. Entonces es muy importante que ustedes soliciten este tema, obviamente, a sus trabajadores para que puedan tener la información en tiempo, ¿no? De ahí, el siguiente tema es este, que fue el incremento en el costo patronal del ramo de cesantía y vejez, que por supuesto que nos impactó desde el año pasado, porque acuérdense que ahora la autoridad dice que la cuota patronal de este ramo va a depender del salario base de cotización que tenga el trabajador, y el año en el que yo me encuentre va a ir incrementando. Entonces, yo lo que hice fue hacer un ejercicio para que ustedes vieran de un año a otro cómo va a cambiar. De entrada, si en este 2024 sabemos que el salario mínimo es 248.93, el salario mínimo va a seguir con un porcentaje de 3.15 de aportación patronal. Pero el siguiente rubro va de los 109 a los 162.86 diarios. Por supuesto que aunque este dice que tendría que pagar un valor de 3.41, es mucho menor al mínimo, y me voy a ir directamente al 3.15. El siguiente valor igual, porque hasta dos sumas serían 217 pesos. Es mucho menor que un mínimo, entonces voy a seguir pagando el mínimo. Pero en cuanto brinque esa tabla, es decir, este porcentaje de 3.4 y 4, va a ser muy difícil que yo los pague, pero de 3.15 me voy a ir directo a aportar el 4.353. Pero mejor aún, quiero que vean que pues tampoco es que ganar más de 4 UMAS sea ser millonario, ¿no? Porque estamos hablando de un sueldo diario de 435 pesos, que en el 2023 el patrón aportaba el 4.24, y para 2024 se incrementa al 5.331. Las diferencias entre un año y otro sí son representativas, y esto va a ir en incremento. Eso es importante que las empresas lo tomen en cuenta, porque por supuesto que les va a impactar el costo de su nómina, este rubro, porque el incremento se está yendo casi al 1%. Para aquellos que hicieron su ejercicio a inicio de año y los que no, se los comparto. El costo de una nómina a salario mínimo en el 2023 era de 8,340.99, ya pagando las cuotas del IMSS. Para el 2024, tener una persona con prestaciones de ley en la nómina me cuesta 9,882.21. ¿Saben cuánto fue el incremento? 18.48%. Y yo me sigo cuestionando, o sea, no, me queda claro, insisto, que el recurso humano lo necesitaba y lo merecía. Pero ¿de cuánto fue la inflación en el 2023? 4.22. ¿Cuánto pudimos incrementar nuestros precios o nuestros servicios? Si bien nos fue un 5%. Y el costo de mi nómina salario mínimo se incrementó el 18.48. ¿Quién va a absorber el otro 13.48? Están de acuerdo que prácticamente las empresas, ¿no? Y entonces es ahí donde yo creo que las empresas tienen que tener mejores estrategias, porque
en el 2024 hay muchos planteamientos que se quedaron sobre la mesa. No quiero decir que todos van a pasar, pero por ejemplo, está la reducción de jornada. Ya tuvimos lo de las vacaciones, ¿no? Que eso en muchas empresas implicó hacer contrataciones temporales para que los trabajadores se pudieran ir de vacaciones todo lo que tienen que irse, ¿no? Porque alguien con antigüedad de 5 años, que puede ser un promedio en las empresas, se tiene que ir 20 días de vacaciones, prácticamente un mes, ¿no? ¿Qué hacemos un mes sin una persona que es fundamental en la operación de la empresa? Entonces hay empresas que han tenido que contratar, yo les llamo personal de banca, ¿no? Para que de bateador emergente, para que en el momento que alguien se vaya, esta persona entre a hacer esa operación. Y todo eso ha sido sin planeación, ¿no? O sea, ya entrando y las empresas así, contador, ¿qué hacemos? A ver, dígame, no, pues hay que contratar más. Y yo no sé si todos estemos en el entendido de las planeaciones que tenemos que hacer para cubrir estos objetivos. Me queda claro que entre más gane el trabajador, el impacto va a ser menor, porque, por ejemplo, hablando de las más de 4 UMAS, pues el incremento prácticamente es del 1% en el costo de la nómina, pero de por sí este personal pues ya tenía un costo elevado, ¿no? Para lo que es. Cambiando un poquito de tema, hablando de la carta aporte, déjenme platicarles que recordemos que la carta aporte versión 3.3 entró en vigor desde el año pasado, o sea, ya tenemos un año, solamente que teníamos una regla de resolución miscelánea que decía que si yo emití el complemento de carta aporte con errores u omisiones, no iba a tener multas o sanciones. Para este 2024, esa regla de resolución miscelánea desapareció y hoy en día está vigente una que dice que del 1 de enero al 31 de marzo yo voy a poder emitir en un periodo de convivencia, ya sea la carta aporte 2.0 o 3.0. Les recuerdo que Intellisis estuvo en tiempo para la emisión de la carta aporte 3.0 y que ya al final le voy a dar unos minutos a Ángel para que nos diga o nos platique un poquito acerca de la carta aporte, y yo les diría, quien la usa, éntrele, no le tenga miedo, ya migres en este momento porque ya no hay esa salvedad de que no haya multas o sanciones, solamente está en un periodo de convivencia. Por ahí recuerdo que el año pasado hicieron un webinar de estos cambios donde recuerden que ahora la carta aporte 3.0 va a tener un nuevo UID o identificador que se llama ID-CCP, que es igual a un número de 36 caracteres con la característica que inicia con 3 veces la C y después obviamente toda la cadena como si fuera un folio fiscal, pero este es un identificador de la carta aporte. ¿Por qué este identificador? Porque dentro de las reglas de operación de la carta aporte 3.0 está que la representación impresa va a ser por separado. Voy a tratar de ser más clara. Hoy en día sabemos que si yo presto servicio de flete, cuando yo cobre el servicio de flete, tengo que en la factura del servicio de flete incluir la carta aporte. Hasta la versión carta aporte 2.0, la representación impresa era la factura del flete y en la parte inferior venía el detalle de la carta aporte. Para la versión 3.0 lo que dice la autoridad es, ya me los puedes imprimir por separado. O sea, el XML sí tiene la factura del flete más la carta aporte, pero a nivel impresión tú puedes imprimir la factura que le vas a dar al cliente con lo que le vas a cobrar el flete,
que tiene un folio fiscal, que tiene un código bidimensional con los datos de la factura del flete, y de manera independiente vas a imprimir solo el complemento de la carta aporte, que también va a tener un folio identificador, que es este ID CCP, y va a tener también un código bidimensional, que quien ha tenido la curiosidad de leer ese código bidimensional de la carta aporte, te lleva a la página del SAT, te pide como siempre un CAPTCHA, y después de eso te muestra el contenido de la carta aporte. Entonces, estos cambios son importantes porque lo mismo va a pasar con un CFDI de traslado que lleve carta aporte. Yo puedo imprimir el traslado solito y de manera independiente la carta aporte. Agregaron campos importantes en la documentación aduanera, porque recordarán que en la versión 2.0 solo me pedía el número de pedimento, y en esta versión me pide mayor información. Está contemplando algo que define como registro ITSMO, que más adelante les voy a platicar, que es un decreto que salió el año pasado para incentivar el crecimiento de esta región del país. Y tiene otra sección de COFEPRIS, que hasta este momento, febrero del 2024, el catálogo de complemento de carta aporte, en esta sección de COFEPRIS, la entrada en vigencia dice por definir. Al decir por definir, quiere decir que todavía no va a entrar en vigor y que no es necesario que lo incluya en la carta aporte. Recuerden que agregaron nuevos catálogos en esta carta aporte, y que en esta sección de la región del Istmo de Tehuantepec, que es lo que pretende la autoridad con este decreto que publicó en junio del 2023, es incentivar el desarrollo en 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, contemplando 46 en Oaxaca y 33 en Veracruz. Esta propuesta lo que busca es incentivar, y en la resolución miscelánea fiscal del 2024 agregaron un capítulo después del de zona fronteriza, que está por ahí del capítulo 1111, que habla que las empresas que desarrollen operaciones que tengan obviamente su matriz o sucursales en esta región, van a tener un estímulo del acreditamiento del 100% del IVA y del 100% del ISR. Y entonces recordarán que en los catálogos de CFDI, en el catálogo de objeto del impuesto, agregaron una clave 05 que habla literalmente de impuesto en el Istmo, porque esa clave la voy a utilizar para identificar que estoy haciendo operaciones en esta región y que deben de tener toda la tranquilidad, porque la emisión de CFDIs en Intellisis ya contempla estos cambios. Aquí viene lo que les platiqué de la representación impresa, que me lo pide por separado, y la parte del decreto que les había yo platicado. Fíjense que lo que quiere estimular en esta región habla que va a existir el estímulo para este tipo de sectores: eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz, autopartes y equipo de transportes, dispositivos médicos, farmacéutico, agroindustria, equipos de generación y distribución de energía, maquinaria y equipo, tecnología de información y la comunicación, metales y petrolíferos, y cualquier otro que le interese a la autoridad. Entonces, si ustedes están en alguna de estas regiones, pues estén muy atentos, o seguramente ya están tramitando su permiso, porque hay que tramitar como solicitar que vas a entrar a este programa para poderte hacer acreedor a lo que yo les mencionaba de un estímulo del 100% del ISR y del IVA,
lo cual puede ser muy atractivo para muchos de nosotros, ¿no? En esta área del país. Ahora, quise traer a colación este criterio normativo porque siempre nos han cuestionado la entrega de la constancia de situación fiscal para poder facturar. Este criterio normativo, que es el 1 Código Fiscal de la Federación NB, dice que se consideran prácticas fiscales indebidas cuando los contribuyentes no cumplan en el mismo acto o lugar con la expedición del CFDI. Es decir, si tú llegas, oye, ¿me lo puedes facturar? Ay, no, solamente por internet, estarían haciendo una práctica indebida. Los contribuyentes que no permitan que en el mismo acto o lugar el cliente proporcione sus datos para generar el CFDI. Los contribuyentes que en su establecimiento, sucursal o puntos de venta únicamente pongan a disposición del cliente un medio por el cual invitar al cliente para que por su cuenta propia haga su factura. O sea, los 3 primeros van encaminados a que yo le diga, manda estos datos, entre a este portal. Pero la cuarta para mí es la más rescatable porque muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a cómo lo puedo facturar para no entretenerte en ese establecimiento. Pero la cuarta dice que los contribuyentes que condicionen la expedición del CFDI a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal estarán haciendo una práctica indebida. Es decir, ya dice la autoridad, no tienes que obligar a que el contribuyente te mande la constancia si el contribuyente tiene los datos correctos para emitirlo. Y obviamente hace de mención de quien asesore o aconseje, preste servicios o participe en la implementación de cualquiera de las prácticas anteriores, ¿no? Entonces, importante para aquellos que tenemos negocio que sepamos que ya no necesitamos la constancia para emitir la factura si el contribuyente nos da los datos de manera correcta, ¿no? Y pues ya para terminar, porque el tiempo apremia y quiero que Ángel nos dé sus puntos de vista acerca de Intellisis, cómo preparó todos estos cambios, pues de manera enumerativa, no así a detalle, porque tenemos planeado otro webinar para mostrarles una herramienta muy bonita que desarrolló Intellisis. Cambios en la declaración anual, pues recuerden que tenemos para presentarla hasta el 1 de abril, porque el 31 de marzo es domingo, que ya van a poder agregar las pérdidas fiscales y las amortizaciones que vengan de ejercicios del 2013 al 2021, porque recordarán que el año anterior, si no identificaba una pérdida o algo así, la autoridad te obligaba a presentar complementaria para que la pudiera leer. Ahora ya no va a hacer eso, ¿no? Y obviamente dice que se excluye la primera y segunda actualización de la pérdida fiscal por amortizar en el caso de que se haya generado en el ejercicio inmediato anterior, que también era un cálculo que llevaba su tiempo. Y yo creo que lo que más nos impactó fue este tema que dijo que va a eliminar los estados financieros de flujo de efectivo y estado de cambio en el capital contable. Yo solamente les quiero recordar que aunque ya no me lo piden la declaración anual, el Código Fiscal de la Federación en el artículo 33 que habla de lo que forma parte de la contabilidad para efectos fiscales, hace mención que es obligación de la empresa emitir los 4 estados financieros que tenemos de base, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el capital. Así es que a lo mejor ya no lo tengo que presentar en la declaración, pero no se pierde esta obligación de emitir estos comprobantes, ¿no? Y pues que obviamente se va a precargar la información de los estados financieros del ejercicio anterior, como es el balance general y el estado de resultados, que hay una reducción en el formato de impresión para facilitar la identificación de algunas
deducciones aplicadas. Acuérdense que se precarga también la nómina, entonces es importante que estén conciliando su nómina. Se renueva el formato de los estados financieros para una mayor certeza. Ya va a haber campos que no es necesario que los llenen cero porque van a estar condicionados a otros. Y ojo, para realizar el envío de la declaración es importante que cuente con la firma electrónica para que yo la pueda enviar y obviamente estar al corriente de los pagos provisionales. Y en el caso de las declaraciones anuales de ISR y de retenciones de por arrendamiento y honorarios o retenciones de reciclo, tengo que estar al corriente para poderlo presentar, ¿no? O sea, no tengo que adeudar nada para que yo pueda presentar mi declaración anual. Creo que si el año pasado nos llevó como entre hora y media y 2 horas llenar la declaración anual, es muy probable que este año nos lleve alrededor de, pues no sé, estoy exagerando, porque el año pasado hubo declaraciones, sobre todo, ya saben, con el funcionamiento del portal, que no te guardaba la información, la tenías que volver a capturar, etcétera. Pues si eran unas 3 horas, es probable que ahora les lleve 1 hora y media, 1 hora, dependiendo de los papeles de trabajo que tengan para la captura de la declaración anual. Y pues antes de llegar a esta parte de preguntas, yo le quiero ceder el micrófono a Ángel para que nos platique un poquito acerca de lo que ya tiene listo Intelisys para todos nuestros clientes, para que se dejen de preocupar por todas estas cosas que platicamos el día de hoy. Gracias, Yadira. Gracias. Bueno, pues comentarles, tema de CFDI, de carta aporte, ya ha habido varios webinars desde, vamos, en enero, en diciembre, hubo unos webinars. La herramienta de carta aporte está lista desde hace ya bastantes días. De hecho, ya tenemos bastantes clientes puestos en producción con este tema de carta aporte, comercio exterior, recepción de pago. Los últimos paquetes que salieron en diciembre de 2023, todo ese paquete ya está disponible para todos ustedes. Como lo comentaba Yadira, en el tema de carta aporte 3.0, ya hay clientes que tenemos en este nuevo CFDI. Entonces, por favor, les pido de favor que chequen con su ejecutivo de cuenta, con su consultor de PCT, para que esto ya lo avance, ¿no? Y bueno, pues recomendación, ¿no? Hoy que hay tiempo, háganlo bien, háganlo con calma, porque cuando sucedió el tema de comercio exterior, pues sí fue una carrera, ¿no? Fue una carrera, a lo mejor nos confiamos en que podía haber también una prórroga, y no lo hubo. Entonces, muchos clientes dejaron de timbrar con la versión anterior porque pues ya los packs ya estaban actualizando su plataforma a la nueva versión de comercio exterior. Y bueno, pues eso ya nos trae pues un tema de carrerita, un tema de pues a lo mejor de inseguridad, pero les recomiendo que esto ya ustedes lo usen. En la situación de la nómina, pues bueno, como lo comenta Yadira, ya hay cambios, hay temas de UMAS, temas de ingresos por salario exento, por salario mínimo. Entonces, toda esa configuración, todo ese tema de actualización de información, todo eso ya lo tienen ustedes en la nómina, ¿eh? Si alguno de ustedes en su proceso, en su información, en su formulación, detecta que no lo esté haciendo, que a lo mejor se quedó en una versión anterior en la cual no ha actualizado esta información, también les pido por favor que vean con su ejecutivo de PCT, con su ejecutivo de cuenta, que les vean esta actualización, pues para que ya empiecen a funcionar lo antes posible, ¿no? Ya estamos en febrero, entonces que esto ya fluya con ustedes y no vayamos arrastrando por ahí algunas diferencias que tengan impacto en el ajuste anual de los empleados. Entonces, bien, pues esa es la recomendación. Con seguridad ya está la actualización del paquete. Por favor, pues contacten a su ejecutivo para que puedan avanzar con esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Manuel, pues si gustas avanzamos con el tema de foro. Muy bien, Platícales Ángel. muy rápido que estamos preparando algo para presentar una super herramienta poderosa que desarrolló Intellisis para todos los temas fiscales. Solamente una probadita. Sí, Póngase a sí, papel de trabajo, platícales. Yadira, muchas gracias. De verdad que siempre avanzamos con pequeños comerciales aquí en estos webinars. Y bueno, pues como dice Yadira, hoy no vamos a hacer la excepción. Por ahí estamos preparando varios temas de actualización. Hay un módulo de reportes fiscales. Manuel, ahí pronto Manuel les va a poder informar, el área de marketing les va a poder informar de este webinar. Una probadita, hay 14 reportes que están en este nuevo módulo de reportes fiscales. Entonces, próximamente ya les estaremos avanzando información. Adelante, muchas gracias. Ángel. Bueno, vamos a pasar al área de preguntas y respuestas. Marcos, adelante tu micrófono para preguntar. Marco, ¿estás por ahí? Ok. Pregunta Marco, ¿es necesario el cambio o actualización si no utilizamos cartaporte? Adelante Marco, ¿sí tienes el micrófono prendido? Creo que no te escuchamos. Bueno, la pregunta es si es necesario el cambio o actualización si no utilizan cartaporte. Esa es una de las preguntas. Bueno, pues yo creo que Ángel tendría que consultar a su PST, ¿no? Para saber qué versión tiene, si cumple con todo lo demás. Ok, Marco, ¿estás con nosotros? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, mire, nosotros no, como tal, no ocupamos la carta aporte porque como tal, nuestro servicio no es el traslado de materiales, sino nosotros realizamos de acuerdo a si se necesita el traslado, pues lo emitimos. Entonces nos comentan que el cambio es para carta aporte, a versión 3.0, nosotros me parece que tenemos la versión 1.1 en traslado. No sé si ese vaya a sufrir un cambio o hay que actualizarlo. Sí sería bueno que lo revisaran con su consultor PCT, porque entendamos que la base de la carta aporte, ¿sí? Es el CFDI con tipo de operación de traslado. El CFDI 4.0, el tipo de operación, la operación es traslado. Y adentro del traslado trae el complemento con el detalle de carta aporte. Si estamos modificando carta aporte, yo creo que sería bueno que revisen con su consultor, con su ejecutivo de PCT, para que vean si pueden tener un impacto y necesitan actualizarse, ¿sí? Aunque no timbren con complemento de carta aporte, que sí tengan la actualización del tipo de comprobante de traslado. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Esa era la única duda. Adelante. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Agradecemos su activa participación a través de sus valiosas preguntas y les recordamos que en 2 semanas vamos a tener un nuevo webinar acerca de la validación digital y cómo Intellisis ayuda a garantizar el cumplimiento normativo del SAT. Sin lugar a dudas va a ser un tema muy importante. Estoy seguro que van a querer escuchar. Somos Intellisis Software, una compañía 100% mexicana con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélite listos para impulsar a su negocio a ser líder de la industria. Si tienen alguna duda respecto a este webinar, pueden escribirnos a ylosada@intellisis.com y con gusto resolvemos cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, Yadira, Gracias a ustedes. por tu tiempo también. Sabemos que estabas enferma, pero pues aún así estás aquí. Te agradecemos el tiempo también. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente webinar. Cuídense y por favor contesten el sondeo que va a aparecer al finalizar este webinar para tener mejores temas para ustedes. Hasta luego. Gracias, Chao. buenas tardes. Gracias.